Doctor, después de esa historia tan hasta increíble para los que vivimos en democracia, de lograr llegar a la embajada, empieza una época de exilio y además para el país una larga etapa de dictaduras militares. Cuéntenos a partir de ese momento un poco de su historia. Hay una cosa que es necesario esclarecerla y un poco afinarla, ¿no? La contrarrevolución del 4 de noviembre de 1964, desde el punto de vista operativo del golpe militar, indudablemente corresponde esa responsabilidad a Barrientos y fundamentalmente a Obando. Pero quienes forjan la base política para liquidar el gobierno de Paz Estenssoro son Siles del MNR, Guevara del MNR y Lechín del MNR. Ellos son los que logran unificar las bases, diremos, populares, las bases civiles, para que el golpe de Barrientos pueda prosperar y señalar ese golpe como una continuidad de la Revolución Nacional. Inclusive tratan de tipificar esa imagen desde el punto de vista de decir la Revolución Nacional ha sido traicionada, esta es la Revolución Boliviana, y se denominan actores de la Revolución Boliviana, y lo que básicamente, históricamente, es una contrarrevolución militar al viejo estilo del Pentágono norteamericano, ¿no? Y es una época muy penosa para América Latina en general, con excepción de muy pocos países, tal vez Costa Rica se libre, donde los regímenes, por la polarización de la Guerra Fría, la URSS con Estados Unidos, confiables para el imperio eran naturalmente los gobiernos militares. Y en el caso del gobierno de Barrientos, hay un personaje muy claro, muy definido de la CIA y del ejército, el coronel famoso Fox. El coronel Fox es, diremos, el vínculo entre los grupos políticos y el ejército y las Fuerzas Armadas. Lo que significa de que esta contrarrevolución, y insisto en denominarlo así, es obra fundamentalmente de la digitación que hace el Pentágono norteamericano para tener una unidad de criterios en el problema de la Guerra Fría, de la confrontación Estados Unidos, la Unión Soviética de entonces. Entonces, esa contrarrevolución no es un hecho provinciano, aldeano, boliviano, sino responde a toda una estrategia, digamos, geopolítica, ¿no?, de los Estados Unidos en América Latina para cubrirse en relación al avance que tiene la Unión Soviética, ¿no? Donde viene el problema de los satélites, de la guerra biológica, los nuevos armamentos, todo ese tipo de cosas, y naturalmente Bolivia es geográficamente un punto clave y un punto importante. Años después tuvimos el cuidado de descubrir cuál era realmente la realidad de entonces, ¿no? Y se ratifica una vez más que fue un golpe militar urdido y ejecutado por obra de las instrucciones de la embajada norteamericana y particularmente del agregado militar, el coronel Fox, que tenía una preponderancia muy importante en la política. Y naturalmente el acompañamiento político estuvo, lamentablemente, por el encono que a veces el doctor Paz generaba por su manera de manejar las cosas, tanto en
en la persona de Barrientos, como en el tema del acompañamiento de sus propios compañeros, que fueron los artífices del 4 de noviembre. Sobre este asunto hay un libro muy importante de Luis Antesana, que es el libro nuevo, el noveno, de una historia que él escribe en varios años, que se llama Historia Secreta del MNR. Lamentablemente ese libro está agotado, pero en el libro noveno se describe con gran precisión toda la urdimbre esta de los militares, los del MNR y particularmente la decisiva intervención de los Estados Unidos. En el orden personal, yo tuve que asilarme y tuve que asilarme en forma muy precaria, porque cuando se produce el golpe, naturalmente hay un desbande. Yo he sido uno de los, tal vez el último, en abandonar el palacio, gracias a la ayuda, ¿no?, de mi amigo, del embajador Yibirín, que me logró ubicar por casualidad cuando yo estaba sentado en la comandancia de guardia del Palacio de Gobierno, sin saber qué hacer, ¿no?, porque todo estaba vacío, papeles sueltos. Es bien penoso ver cómo cae un gobierno, ¿no?, desde el punto de vista de la actitud de la gente, de la propia actitud de uno, ¿no?, particularmente porque instintivamente uno piensa que va a perder el pellejo, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que el embajador de Yibirín de Venezuela me ubicó, y me ubicó por esa casualidad de que yo estaba en la comandancia de guardia del palacio, y él me estaba buscando por todos lados, porque en ese momento estaban saqueando mi casa, particularmente los estudiantes de Derecho de la Facultad de la UMSA, ¿no? Y ahí perdí una biblioteca de más de 6.000 libros, y que precisamente la tenía bien ordenada y clasificada justo en esos días. Entonces me desvinculé con mi familia, no sabía dónde estaba mi familia. Mis dos hijos pequeños estaban en la casa. Cuando atacaron la casa, hubo una especie de combate ahí, se produjo algún muerto porque había unos guardias en la casa, etcétera, lo que se estila, ¿no? El embajador me situó en la maletera de su carro y me dijo: te llevo a la embajada. Pero para llegar a la embajada no podíamos llegar, no podíamos ingresar a la embajada, porque todas las embajadas estaban custodiadas por la gente que se desató como consecuencia de la salida de Paz Tesoro al Perú. Mientras nosotros buscamos asilo por un lado, el doctor Paz estaba volando a Lima, víctima de todos los engaños y de todas las maquinaciones que había hecho sobre su conciencia precisamente su amigo y comandante de los jefes de las Fuerzas Armadas de la Nación, el general Alfredo Bando Canti. Tuvimos que esperar para que eso sería más o menos a las 3 de la tarde, tuvimos que esperar, y en las dos puertas que tiene la embajada. Es un edificio que ahora está ahí la Cancillería de la Embajada del Perú, que es propiedad de ellos, pero no tenía una reja muy grande, muy alta. Entonces, como medida extrema, ya en la noche tuvimos que ágilmente saltar la barda, como dicen en Santa Cruz, y de ese modo llegar, porque el embajador, si abría la puerta, ¿no?, yo tenía que, la puerta del garaje
estaba trabada, porque la habían trabado precisamente con alambres para que no se haga. Es decir, era un operativo muy bien montado. Felizmente llegué y un poco con los bríos de la juventud, pues pude saltar la reja y bueno, y acomodarme en la embajada con una cuya hospitalidad pues nunca la voy a olvidar, tanto de la familia como del embajador Yevirín. Ahí estuve hasta fines de diciembre y permanentemente mandaban contingentes de eso en todas las embajadas, contingentes de ciudadanos para amedrentar, disparar, la gente estaba armada, ¿no? Y no seas cobarde, ¿por qué no sales? Y tal y tal. Paz Extensor estaba asilado a unas cuadras de donde yo estaba, en la embajada del Paraguay, y la situación que atravesó fue la misma. Perdón, Paz Extensor no estaba ahí, y estaba ya que estoy confundiendo con la caída del 46, que ya le he relatado. Hubo muy buena presión internamente entre los miembros de la Junta Militar. El canciller era Joaquín Centeno Anaya, que era un buen amigo mío. Habíamos practicado deportes juntos, etcétera, y yo desde mis estudios en Cochabamba yo ya lo conocía a él, y él vino un día, ¿no?, a visitar al embajador Yevirín. Él sabía que yo estaba ahí y le pidió que si podíamos tener una conversación privada los dos. Y lo saludé cordialmente, pero evidentemente yo no tenía nada personal contra él. Y él me dijo que traía un mensaje del general Barrientos que a mí me garantizaban mi libertad siempre que no diga nada, y que para el futuro inmediato pensaba que yo podía colaborar en el nuevo gobierno. Eso naturalmente me irritó, ¿no?, porque de un amigo que me conocía, una propuesta de esa naturaleza era absolutamente intolerable, ¿no? Entonces le dije lo que correspondía al canciller y le pedí que por favor no hagan problema en el asunto del asilo, porque si yo estuviera en tus zapatos, yo te daría enseguida el salvoconducto, porque eso genera una serie de problemas al gobierno, que debe dar el salvoconducto una vez que el derecho de asilo sea practicado por decisión soberana del Estado asilante, ¿no? Y ese seguramente es un consejo de esa naturaleza, pues tenía cierto sentido. Y eso ahora lo estamos viendo en el caso del senador Pinto, ¿no?, que eso se va a envilecer y la cosa está mal. Ahora he leído que el fiscal general dice que va a enjuiciar a cualquier funcionario que se atreva a dar el salvoconducto. Es decir, es uno de los problemas más delicados que se producen en América Latina, este problema del asilo. Y la experiencia más notable fue la de Víctor Raúl Aya de la Torre en la Embajada de Colombia, el líder aprista peruano, que estuvo años sin poder salir al exilio como corresponde. Por la casualidad de que estaba asilado en la embajada
de Venezuela. Yo nunca había ido a Venezuela. Tuve que ir a Venezuela. Y no sabía nada de mi familia, de los niños. Alguien vino a visitar al embajador y el embajador me transmitió de que los niños estaban en manos de una madrina mía, doña Zoila Rada de Claros, ¿no? Y que no me preocupara de eso, de eso, pero que efectivamente mi casa había sido totalmente saqueada por las turbas, ¿no? Y mi biblioteca, pues tan entrañable que es la biblioteca de uno, destruida, y parte de la biblioteca la acomodaron en la Facultad de Derecho de la UNSA. Años después yo me encontré en la avenida Montes, ¿no? donde se venden libros de segunda mano, algunos libros míos porque estaban firmados, y eso me hizo mucha gracia, ¿no? Porque evidentemente libros trabajados, etcétera, uno tiene una relación cuasi espiritual con las letras que uno lee, y que uno aprende tanto de esos amigos precisamente que son los libros. En Lima tuvimos que esperar unos días porque entonces el tráfico aéreo entre Lima y Venezuela era, creo que bisemanal, y ahí nos obligaron a presentarnos en la policía. Casi somos arrestados en la policía peruana porque nosotros no teníamos ningún estatus legal, porque éramos pasajeros en tránsito, hasta que finalmente llegamos a Venezuela. Venezuela era un país en pleno proceso democrático. Yo creo que entonces Venezuela, Costa Rica y Colombia eran los únicos países de América Latina que tenían que no tenían gobiernos militares, gobiernos inconstitucionales. Entonces, en Venezuela yo encontré muchos amigos, particularmente la gente de Acción Democrática, que años antes del principio de la revolución, cuando gobernaba Venezuela el dictador Marcos Pérez Jiménez, la gente de Acción Democrática, cuyo jefe era el famoso líder Rómulo Betancourt, y el que fue presidente después, el doctor Leoni, estuvieron en Bolivia, lo mismo que Mayobre, que fue el gran ministro de Economía de los gobiernos adecos, como se los conoce a los de Acción Democrática, que es un partido muy afín al MNR, dentro de los lineamientos gruesos, diremos, de lo que es la socialdemocracia. Tuvimos una muy buena acogida, ¿no? Manuel Mantilla, que era el secretario de don Raúl Leoni, se ocupó con mucho esmero de que tuviéramos una habitación. Éramos un grupo de unos 10 exiliados que estábamos en Venezuela, ¿no? Y ahí se destaca en la gratitud que uno debe tener de esos tiempos, la personalidad de un adeco notable que era cónsul honorario de Bolivia en Caracas. Entonces, el amigo, el compañero Correa, ¿no? Él ayudó inclusive a algunos, ¿no? Y nos ayudó económicamente a conseguir departamentos, las familias que llegaban. Es decir,
todo un cambio radical en la vida de uno y en los valores que uno tiene, y además muchos de ellos se apartaron definitivamente de la política, se quedaron en Venezuela, hicieron sus vidas ahí. Yo lamentablemente o felizmente no, tuve la suerte de que en una reunión social me encontré con un viejo maestro español de mis épocas de estudio en España, don Manuel García Pelayo, un gran nacionalista español, y que él dirigía en la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Estudios Políticos. Y él me ofreció una cátedra y un trabajo de medio tiempo para abrir un espacio de enseñanza en relación a la integración latinoamericana. Entonces yo estuve encargado de abrir esa sección que no existía en la universidad, y yo fui uno de los primeros de exiliados que logró conseguir un trabajo más o menos bueno al respecto. Yo tuve otras actividades allá, particularmente las referidas a la economía minera. Venezuela tiene muy buenos yacimientos de oro en la zona de la Guayana venezolana, en el Callao. Y el oro ya entonces, ya Nixon había hecho lo que hizo de dejar libre el precio del oro, y naturalmente el precio del oro ya tenía una cotización mercantil bastante importante y no estaba estrangulado el precio como lo fue durante decenas de años en los $30 por onza Troy, sino que se abrió el mercado, y también las posibilidades de rehabilitar un yacimiento que se llamaba el Callao, que había sido abandonado por una compañía concesionaria inglesa hacía muchos años. Entonces el ministro de Minería, que era don José Antonio Mayobre, que fue por cierto también secretario ejecutivo de la CEPAL, un hombre muy distinguido y un hombre muy capaz, hombre de academia también, y conjuntamente con la Corporación Venezolana de Fomento organizamos un equipo de trabajo que yo lo coordinaba para rehabilitar la mina del Callao. Para mí fue un trabajo fascinante desde todo punto de vista, porque abrimos en el Ministerio de Minas y en la Corporación de Fomento, ¿no?, los núcleos de actividad minera, cosa que no había, que no existía. Existía, claro, la gran minería del hierro venezolano, también de la actividad en materia petrolera que es la base de su economía. En Venezuela estaba exiliado el doctor Guevara, porque la primavera del entendimiento entre los movimientistas disidentes de Paz y Barrientos duró escasamente 2 años, ¿no? El doctor Paz Estenssoro negoció su salida con Banzer, ¿no? Y naturalmente yo era una de las fichas, porque mi relación con Banzer era distante. Pero aquí vale la pena hacer un brevísimo paréntesis. A Banzer yo lo conocí desde que estaba en el colegio alemán. Él era un cadete cruceño, de una condición económica familiar muy precaria, y como era mi mamá, ¿no?, doña Emma Bedregal, siempre tenía sus protegidos que vivían en la casa, y uno de ellos fue Banzer, que fue hicimos una muy buena amistad,
y naturalmente eso sirvió de mucho para muchas acciones que se realizaran, hablar de política, pero Banzer era un hombre muy inteligente, ¿no? Muy militar, al estilo de los militares de caballería que tienen una psicología muy peculiar, y eso nunca lo he podido analizar a fondo. Y era una especie de como decimos los collas aquí, una especie de utahuahua, ¿no? Que vivía en nuestra casa, cuando salían los domingos del colegio militar, siempre estaba en mi casa, mi mamá lo quería muchísimo, en fin, todas esas cosas. Cuando vino el golpe para encumbrar al MNR, hubo una gestión muy difícil, porque el otro aliado, presunto aliado, potencial aliado, para ir por ese lado, era Falange Socialista Boliviana. Ya estaba desaparecido Únzaga de la Vega, y el que manejaba ese partido era Mario Gutiérrez. Mario Gutiérrez, un personaje muy interesante, buena persona, pero que tenía un concepto de la alianza muy circunstancial, y los falangistas guardaban viejos rencores propios de una época durísima, de los primeros años de la revolución del 52, donde toda la derecha se parapetó detrás de los falangistas, gente valiente, muy valiente, ¿no? Y naturalmente esa contradicción tan profunda provoca resentimientos y hasta odios que no se borran fácilmente de la conciencia de la gente. Se organizó el gabinete el año 71 con Mario Gutiérrez como canciller, y un día me preguntó Banzer qué puesto quería. Yo le dije que yo no quería ningún puesto administrativo, que yo me había impuesto la tarea de reorganizar el MNR, habida cuenta de que en el acuerdo político con el MNR y con Falange, ¿no?, el gobierno de transición, ¿no?, iba a ser un gobierno de muy poca duración. Una pregunta, doctor. Usted estaba en Venezuela. ¿Toma contacto con usted primero, Hugo Banzer, por la proximidad, o con don Víctor Paz? Con don Víctor Paz, fundamentalmente, y el operador de la Falange fue Carlos Valverde, un hombre muy, muy interesante. Carlos Valverde padre, ¿no? Sí. Yo era muy amigo de su hermano Crisanto Valverde, que no se metía en política, pero que habíamos estudiado juntos en Salamanca. Desde entonces venía nuestra amistad. Y naturalmente en Lima, alrededor de Paz Extensor había un núcleo, pero básicamente formado por Ciro Humboldt Barrero, Abel Ayoroa y algún otro más, pero esos eran los más importantes que llevaron adelante el problema del cambio de gobierno, y se produjo el cambio de gobierno porque hubo una reunión en Puno, donde fue Paz, donde fui yo, vinieron otros compañeros que estaban en Bolivia, etcétera, y después de analizar durante 3 días la situación real, se veía que en el seno de las Fuerzas Armadas habían varios grupos
enconadamente contrapuestos entre ellos, y cada uno de ellos tenía su líder. Ese era el grupo más significativo, era el de Banzer, pero que a nosotros nos causaba cierta alergia para avanzar algo con eso. Había el grupo del general Miranda, y había otros grupos que no me acuerdo, pero tuvimos el exilio, cuando se prolonga mucho, o la gente deserta, o la gente regresa clandestinamente, o la gente vive traumatizada, desesperada, porque todo es precario. Y el día que pasa, cada uno dice, sí, no, mañana va a ser el golpe, tal cosa y tal. No, nos ocupábamos permanente de alimentar con documentos sobre la situación boliviana, etcétera, y se tomó una decisión que debíamos dejar a un lado la ideología del partido, tácticamente necesaria en ese momento, y apoyar un gobierno militar, cualquiera que sea su color político. Que el MNR lo que necesitara era volver al sistema democrático, y necesitaba la libertad indispensable para que eso haya, y que eso estaba completamente cercenado desde la época de Barrientos. Entonces, hubo una famosa reunión interna, pero que tuvo mucha repercusión externa, que se llamó el abrazo de Lima, un poco parafraseando el famoso abrazo de Charaña entre Pinochet y Banzer, ¿no? El abrazo de Lima estaba protagonizado por Víctor Paz, que vivía ahí, y Hernán Siles Suazo, que no habían hablado desde la época del derrocamiento y aún antes, y que en el fondo yo creo que la actitud de ambos era falsa. Por una parte, el doctor Siles le tenía una bronca muy grande al doctor Paz, y el doctor Paz, si uno no lo conoce a fondo, y conocerlo a fondo era muy difícil, tenía un poco desprecio a Siles, sin quitarle los méritos de gran luchador de la clandestinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se llamaban de tú, Hernán, Víctor y tal, pero yo noté que el abrazo no iba a florecer muy rápidamente, porque del lado de Paz, el secretario ejecutivo era don Raúl Lema Peláez, un hombre vigoroso, un hombre de una lealtad extraordinaria, padre precisamente de Jorge y Raúl Lema Patiño, que son militantes del MNR. La característica de don Raúl Lema era que no lo tragaba a Siles, le tenía una inquina, pero muy, muy grande, ¿no? Entonces, se sentía inclusive mal compartiendo una conversación con Siles, y optó por regresar a Bolivia, sin que haya terminado la reunión famosa del abrazo de Lima, ¿no? Entonces, esa reunión nos reveló efectivamente que con Siles juntos y volver a repetir lo del 9 de abril, etcétera, era imposible. El partido estaba escindido, y gravemente. Y la relación personal entre los líderes era de lo más curiosa, pero particularmente el encono Paz-Siles era la cosa determinante. El conejo
y el mono no se podían entender, como dijimos jocosamente al final de la reunión, no se pudieron entender. Lo curioso de todo esto, ¿no?, de toda esa época, es que yo estando en Venezuela, cayó de exiliado a Venezuela Juan Lechín Oquendo. Juan Lechín Oquendo tenía unos parientes y hermanos, medios hermanos, ¿no?, que son venezolanos, algunos de ellos un próspero industrial, y el grupo de exiliados en Caracas se fortaleció mucho y se hablaba mucho con la posibilidad de que por la vía directa, en un entendimiento entre Paz y Lechín, se podía armar ese frente civil tan necesario para cambiar el gobierno. Lo más curioso, y para mí hasta ahora no lo puedo entender, era que la relación personal entre Paz y Lechín era una relación muy cordial, pero muy cordial, de buenos amigotes, ¿no? Y yo me sorprendí de eso. Viviendo entonces Siles también en Caracas. Viviendo en Caracas Guevara, que era una especie de secretario del presidente Leoni en la presidencia de la República. Trabajaba en él. Esas cosas de la política que uno mismo que está metido en eso, a veces no se entiende, ¿no? La naturaleza humana es tan compleja, tan gloriosamente compleja, que a veces uno se equivoca, pero por pequeños detalles, ¿no? Un gesto, cualquier ademán a veces provoca. Eso, la historia universal está plagada de esos hechos, ¿no? Pero en este caso que me tocó a mí particularmente vivir, ¿no?, el encono que prevalecía en Caracas era Siles contra Guevara. Una vez hubo un matrimonio, como eran los matrimonios fastuosos en Venezuela, de la gente de la burguesía venezolana, y yo le ofrecí al doctor Siles llevarlo, porque había que ir a la montaña, porque era una casa en ese valle hermoso que es Caracas, donde se iba a celebrar la boda, ¿no? Cuando ingresamos a la fiesta ya propiamente dicha, ¿no?, Siles miró y le vio la calva, como él decía, le vio la calva al doctor Guevara y me dijo: por favor, Guillermo, no, yo no puedo quedarme aquí, no puedo estar en el mismo lugar que está Guevara. Nadie sabía de eso, nadie. Claro, los bolivianos se reunieron en un lugar, como somos los bolivianos así, ¿no?, en el extranjero, automáticamente nos reunimos y lo compartimos con otra gente. Se tuvo que hacer los arreglos correspondientes para que el doctor Siles se vaya de la boda, que era sobrina del cónsul Correa y del hombre que tanto había ayudado al exilio boliviano, su sobrina. Inclusive se olvidó de eso, luego tuvo que pedir disculpas, etcétera. Pero ese tipo de cosas humanas de la relación personal, yo creo que la actividad política es donde más resalta, y es determinante la relación personal. Una mala mirada puede ocasionar una guerra, ¿no? Y eso yo lo he visto de cerca, ¿no? O que uno de los invitados a una reunión llegue tarde, o que no llegue, o por alguna razón de orden superior, es decir, como el caso del doctor Leva Peláez, que se marchó simplemente porque no lo tragaba así, ¿no? Y tenía también sus razones y sus argumentos, ¿no?
Thank you.